Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además en esta mañana del lunes 25 de noviembre del 2024 al exgobernador de Querétaro, al licenciado José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro, entre otras también funciones públicas que ha tenido. Ha sido secretario de Desarrollo Agrícola en Querétaro, en México, a nivel federal. Ha sido también pues el representante trabajando en la Embajada de México en Washington, en los Estados Unidos, y tiene una visión también muy clara y muy puntual sobre lo que tiene que ver con esta relación, particularmente entre México y Estados Unidos, a propósito y en el esquema de lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que según se ha comentado en el 2025 finales comenzará la revisión y se espera que se mantenga al menos una buena relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Mi querido Pepe Calzada, ¿cómo estás? Buenos Estimado días. Aurelio, qué gusto saludarte, regresar aquí a tu cabina, a como platicar siempre con tu audiencia. De verdad me da muchísimo gusto y saludarte y por supuesto Gracias. tocar este tema que para México es fundamental, es trascendental. El hablar de nuestras relaciones, de la complejidad de nuestra relación con Estados Unidos particularmente, también con Canadá, pero particularmente con los Estados Unidos, y dar nuestro punto de vista solidario para con México con respecto a los temas que se vienen. Como tú bien mencionas, es la revisión del TEMEC en 2025 y la ratificación en su caso en 2026. Así es. Un acuerdo que fue firmado o que entró en vigor en 2020 y que ya llega a su revisión, que fue una de las condiciones que puso el presidente Trump en aquel entonces, y ahora se asoma complicada la negociación. Complicada la negociación, y luego de lo que ha también ya dado a conocer el virtual presidente electo de Estados Unidos, que el próximo 20 de enero tomará posesión de su cargo Donald Trump en una segunda oportunidad de ser presidente del país más poderoso económicamente hablando frente a México, con un fantasma, diría yo, Pepe Calzada, que tiene que ver con el tema de la migración. Decía hace ratito la doctora Sheinbaum Pardo, el pasado 20 de noviembre tocó el tema de los migrantes, que son héroes y heroínas, dijo, allá en la Unión Americana, pero que también generan una derrama económica también para los mismos norteamericanos. ¿Cómo sería y cómo podríamos pensar en alguna opción para poder salvar el tema de la migración en esta relación México-Estados Unidos? Un Donald Trump más radical, más seguro de sí mismo, ya conoce la oficina, no tiene oportunidad de una reelección y también por eso será un presidente más radical, de acuerdo a sus discursos, de acuerdo a su actuación y también de las personas que lo van a acompañar durante estos próximos 4 años, Aurelio. Sí, claro. Es decir, ellos tuvieron 3 temas fundamentales en la campaña y que de alguna manera se convirtieron en temas trascendentales que lo hicieron ganar. Sí, claro. En lo que tiene que ver con México. Uno es, como tú bien mencionas, la migración, el otro es el comercio y el otro es los grupos delictivos y narcotráfico. La inseguridad o la seguridad, entre comillas, de nuestro país, Pepe, ¿no? En cuanto a comercio, bueno, pues ellos apelan a que México está importando productos chinos y quieren ponerle un freno precisamente a China desde México. Sí, claro. En segundo, en cuanto a la migración, pues oleadas de personas que llegan a vivir a los Estados Unidos. Se estima que en Estados Unidos hay 11 millones de ilegales, sí, de los cuales 4 millones son mexicanos, y ellos quieren que México colabore de manera mucho más cercana para detener el desarrollo de la economía china. No, pero esa oleada. Este cruce de personas que entran a los Estados Unidos desde México quieren de alguna manera tener mejores instrumentos para detener esta ola migratoria. Hoy refería a una información que se publica en el periódico Reforma, donde incluso dicen que van a tener un espacio específicamente para que ahí se puedan concentrar a todos aquellos migrantes que no van a poder llegar a los Estados Unidos, Pepe Calzada. A ver, yo creo que van a ir más allá. Aurelio. A ver, mi punto de vista es que ellos van a tomar el comercio como instrumento para poder negociar mejores condiciones tanto
en el tema migratorio como tanto en el tema de seguridad. Sí, sí. O de grupos delictivos que están en México, que exportan o que envían de manera ilegal productos narcóticos a los Estados Unidos. En cuanto a la migración, yo sostengo, y no es porque sea una hipótesis mía, sino porque son los dichos de Marco Rubio, quien será el próximo secretario de Estado en los Estados Unidos, de que han tratado, es lo que dice Marco Rubio, han tratado durante muchos años tener mejores instrumentos en México para que no lleguen de manera libre, no caminen de manera libre por nuestro país todos estos migrantes que vienen particularmente de Centroamérica. Yo creo que van a presionar a México para que México construya un muro en la frontera sur. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Es decir, todo apunta, los dichos de ellos apuntan precisamente a tener mejores instrumentos para detener esta migración que llega precisamente hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Con lo que se tiene actualmente, pues es prácticamente imposible, porque ahí se agolpan los migrantes que van, no vienen a México, van a los Estados Unidos. Sí, claro. Son detenidos en la frontera México-Estados Unidos, les cuesta trabajo pasar a los Estados Unidos, pero muchos de ellos sí lo logran. Entonces tendrán ellos instrumentos o tendrán ellos mecanismos de presión hacia México, y la presión precisamente está en el comercio. Sí, claro. El comercio entre México y Estados Unidos es impresionante. Somos ya el primer socio comercial de los Estados Unidos. El año pasado les exportamos 480,000 millones de dólares. Sí. Es decir, el intercambio comercial con Estados Unidos es de 2,000 millones de dólares diarios. O sea, es algo impresionante. Sí, claro, sí. Y la frontera común que tenemos con los Estados Unidos, pues es una frontera muy compleja, 3,200 kilómetros de frontera. Tenemos 56 puertos de entrada a los Estados Unidos, o de salida de allá para acá. Diariamente cruzan 1 millón de personas, 300,000 vehículos y 70,000 trailers. O sea, diario pasan 70,000 trailers por la frontera entre México y los Estados Unidos. Qué complejidad. Es una gran complejidad. Pero también eso nos habla no solamente de un gran dinamismo, de una gran complejidad, sino también nos habla de una gran oportunidad para México. Porque Estados Unidos no está tratando solamente con un país con el cual tiene intercambio comercial, está tratando con su principal socio comercial. Y eso evidentemente tiene un valor muy especial, porque no es fácil sustituir proveedores de la noche a la mañana. Es decir, cuando el señor Donald Trump dice que cerrará la frontera, bueno, pues le vas a cerrar la frontera a 480,000 millones de dólares al año. Claro. Eso es imposible. Sí, claro. Que sería un tema muy delicado incluso para su propia economía, porque de los productos mexicanos que comentabas aquella vez, mi querido Pepe Calzada, obviamente la economía norteamericana depende también de los productos mexicanos. Sin duda alguna, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de la tecnología, la industria, el consumo de productos agrícolas que México le vende al mundo, etcétera. Es decir, somos un gran proveedor de los Estados Unidos. También somos grandes socios, también le compramos muchísimos productos, muchísimo dinero a los Estados Unidos. Entonces somos un socio comercial estratégico, pero sí tienen estos 3 temas, Aurelio: el comercio, la migración y los grupos delictivos, llámese narcotráfico en nuestro país. Y veíamos el nombramiento justamente que ayer anunciaba Donald Trump de Sebastián Gorka, que es un hombre incluso identificado con los grupos pues del neonazis en los Estados Unidos, y que él se va a encargar como parte justamente de asesor de la Casa Blanca de ir orientando lo que a lo mejor en el primer gobierno no pudo lograr, mi querido Pepe Calzada, que en esta segunda oportunidad pueda ser todavía el Donald Trump recargado y todavía mucho más duro y difícil para los migrantes, no solamente para los mexicanos. Por ejemplo, Tom Homan, que va a ser el zar de la frontera, que le llaman allá, encargado de migración y encargado también de la seguridad fronteriza, no solamente con México, sino también con Canadá, evidentemente. Ha sido muy radical en sus declaraciones. Es decir, él simpatiza con el hecho de que los grupos delictivos en México sean declarados como terroristas, precisamente para poder tomar acción en territorio nacional con grupos norteamericanos, por una parte. Y por otra parte, pues ha criticado severamente estos grupos de migración, no solamente de mexicanos, particularmente de centroamericanos que ingresan a los Estados Unidos,
y se compromete con hacer redadas masivas precisamente enfocadas a estos 11 millones de ilegales. Sí. En una primera instancia, lo ha señalado este personaje, estarían deportando a aquellos grupos, aquellas personas que significan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuántos son? Bueno, pues son 11 millones, pero pueden deportar a 2, 3, 4, 5, claro. Entre otros muchos mexicanos, muchos connacionales que están viviendo en los Estados Unidos. Ahora, la doctora Sheinbaum estuvo y participó también en la reunión del G20, donde tuvo oportunidad de reunirse con Joe Biden, hablando de una buena relación entre México y Estados Unidos. ¿Sería así? ¿Tendría que seguir siendo esa buena relación con Donald Trump? ¿Cómo la imaginas? Evidentemente sí. Por supuesto que sí, y yo creo que entre ellos hay una buena relación. Hay problemas como los ha habido siempre en nuestras fronteras. Tenemos una frontera porosa, muy grande la frontera, como ya lo mencionaba. Pero yo creo que entre la doctora Claudia Sheinbaum y el próximo presidente de los Estados Unidos hay una buena relación. Pero además tenemos dos grandes personajes que van a liderar este tema de las negociaciones del TEMEC en el 2025-2026, que es el doctor Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, un gran mexicano. Y por otra parte, Marcelo Ebrard, que es una persona que tiene experiencia, fue jefe de gobierno, fue secretario de Relaciones Exteriores y ahora secretario de Comercio, de Economía, y yo creo que harán un gran papel en la negociación, una negociación que no será sencilla, porque evidentemente desde el punto de vista comercial, ellos lo que quieren es frenar a China. Claro. O sea, la primera economía del mundo es Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos casi tiene el 25% de la riqueza del mundo. Y el segundo país con la mayor economía del mundo es China. Entonces, es su gran competencia. Nada más que ellos saben perfectamente bien que China está creciendo al doble de lo que está creciendo la economía americana. Entonces, para que lo superen en economía, pues es nada más cuestión de tiempo. Claro, por Son supuesto. unos cuantos años más. Hace algunos años China crecía al 9%, Aurelio. Estados Unidos al 2, al 3, dependiendo del año, pero China crecía al 9%. Hoy ha bajado su capacidad de crecimiento económico porque precisamente tiene una economía mucho más grande, pero crecen al doble. Pero de todos modos sigue siendo el doble de la que crece los Estados Unidos. El gran gigante de Asia y pronto puede ser el gran gigante del mundo. Ahora, hablabas hace ratito del tema Canadá, que es un factor también importante, es uno de los tres, pues, dentro de este tratado, México, Estados Unidos y Canadá, mi querido Pepe Calzada Rovirosa. Y decía Justin Trudeau, y me preocupaba, es que México tiene que modificar algunas decisiones, parte de su política interna, para que se puedan atender este tipo de situaciones, porque se ha convertido en la puerta trasera de la economía china para que se pueda instalar en nuestro país. ¿Cómo le va a hacer México para evitar eso? Ahí el tema vuelve a ser China, Aurelio. Es decir, en el discurso del propio Trudeau menciona a China. Es decir, que en México se incorporan partes chinas que nada más se etiqueta como partes mexicanas, lo cual es muy complejo. Honestamente no lo creo. Y que quieren frenar las importaciones chinas hacia México porque estas pueden más adelante ir hacia Canadá. Nosotros el año pasado le vendimos a Canadá 18 mil millones de dólares y ellos nos vendieron 13 mil millones de dólares. Esa es la dinámica comercial. Claro. En comparación con Estados Unidos, a quien le vendemos 480 mil, o sea, la diferencia es gigantesca, pero es muy importante para la región de América del Norte el mantenernos integrados, y yo creo que al final del camino va a ser así. Es decir, hoy tiran bolas duras, se entienden, pero y hay que aguantarlas, y hay que responderles también con argumentos y con elementos que nos den y que pongan del conocimiento de la ciudadanía el hecho de que somos socios comerciales importantes y estratégicos tanto para Estados Unidos como para Canadá. ¿Confías tú en la inteligencia, en la capacidad del doctor Juan Ramón de la Fuente, de Marcelo Ebrard también con esta? Además tiene una buena relación, una buena cercanía, pero muchos decían, y leía yo en los medios nacionales también, Pepe Calzada, México no podría quedar, si no fuera, no por lo menos en el mismo estatus que hoy tiene en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. A ver, se podrían cambiar ciertas cosas como reglas de origen, ¿no? Para la integración de los productos finales, como es el caso del sector automotriz. En fin, podrían cambiar ciertas cosas, pero yo creo que la esencia es un acuerdo comercial libre. Así se concibió el Tratado de Libre Comercio 93, que entra en vigor en 94. Cuando entró en vigor el TLC, Aurelio,
la economía de México era una economía bastante precaria. 5 años. Bastante precaria. Sí. Hoy en día, el valor de nuestras exportaciones son 11 veces más de lo que teníamos en 94. 11 veces más. Sí, o sea, claro. hemos crecido enormemente. ¿Cuáles son los retos para México para seguir con esta buena dinámica comercial, de integración y de exportación? Yo creo que son el tema de infraestructura, el tema de movilidad, el tema de energía y por supuesto el tema de seguridad. Movilidad, energía y seguridad. Y seguridad. Yo veía hace un par de días que la presidenta Claudia Sheinbaum hace un anuncio de la ampliación del puerto de Manzanillo, por ejemplo. Eso me encanta, mano. Eso ayuda, eso sirve. Eso ayuda enormemente. Fortalece. El proyecto del tren México-Querétaro, bueno, pues a todos nos gusta. Sí, claro. Es una alternativa más de movilidad. Necesitamos, cuando nos quejamos del tráfico que hay en la México 57, que es una locura, siempre que vamos a México, pues es una locura de horas. Bueno, lo que necesitamos es mayores alternativas para poder transitar por México, mover por México. Otras opciones. Otras alternativas, otras opciones. Por ejemplo, en ferrocarriles se mueven al año, Aurelio, 130 millones de toneladas de mercancía. En los puertos, es decir, en los barcos, 300 millones de toneladas. Y en las carreteras, 600 millones de toneladas de mercancía. Es un mundo, pero es una diferencia enorme. Esto nos quiere decir que tenemos gran parte de la mercancía que se maneja es por carretera, porque no hay muchas otras alternativas para que México mande sus productos al exterior. Estos anuncios, por ejemplo, del muelle de Manzanillo o de los trenes que van a meter no solamente de México a Querétaro, sino de México a la frontera y al mundo, pues es buenísimo para los mexicanos. Sí, claro. En ese sentido tenemos que seguir trabajando, y el tema de energía también, evidentemente, que está sobre la mesa, que está siendo ampliamente discutido, y yo creo que va por buen camino. Fuiste secretario de Zagarpa también en un momento también importante dentro de esta negociación y seguimiento del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pepe Calzada, hoy esta posibilidad también de que se pueda fortalecer el mercado local, que se pueda fortalecer el mercado en la producción del sector primario, por ejemplo, ¿realmente se puede dar en esta administración de la doctora Sheinbaum Pardo para que se convierta también y siga siendo una alternativa y una opción en el TEMEC? Yo creo que lo tienen clarísimo, y todas las noticias, las notas, los anuncios que se hacen en el sentido de la producción primaria, la producción del campo, van en esa dirección. Incrementar nuestra productividad, incrementar los niveles de vida de la gente que vive en el campo y del campo, para que México siga siendo un gran productor agrícola. Somos el 10º productor de alimentos del mundo. Con Estados Unidos, si no mal recuerdo, el año pasado le enviamos 52 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares en cerveza, Aurelio. Exportamos digamos, del valor, gran parte es en aguacate, gran parte es en berries, que son fresas, arándanos, etcétera. Pues aproximadamente 4 mil millones de dólares. Y si somos una gran potencia. A Estados Unidos mandamos un tráiler de comida cada 20 segundos, Aurelio. Cada 20 segundos pasa un tráiler de comida. Por eso, en la administración del presidente Trump, hace un par de años, cuando quisieron ponerle aranceles o detener productos agrícolas, pues yo platicaba con el secretario de Agricultura de aquel país y le decía, oye, eso es imposible porque no pueden tener proveedores de la noche a la mañana para productos frescos. O sea, se dice muy fácil que se produce en México para los Estados Unidos. Diario pasan. O sea, pasan cada 20 segundos un tráiler. O sea, no pueden conseguir un proveedor confiable, un proveedor cercano para que te envíe productos frescos de la noche a la mañana. Pues su siguiente mejor alternativa es Chile, ¿no? Claro. O Brasil. Sí, claro. Pero la diferencia, fíjate nada más, la diferencia de comercio de México con Estados Unidos con respecto de Brasil con Estados Unidos. México le exporta a Estados Unidos 480 mil millones de dólares, como ya lo comentamos, y Brasil le exporta 40 mil. O sea, es 10 veces más. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal, entonces no puede sustituir. Ahora,
Evidentemente, también que nos dé nuestro lugar como que nos dé nuestro lugar, en el mundo, que nosotros hagamos nuestra tarea, que tenemos muchas, evidentemente no hay que negarlo, pero que nos den el lugar que nos merecemos en esta dinámica de comercio, en esta integración comercial que se constituyó hace muchísimos años, precisamente para poder seguir teniendo una buena relación con los Estados Unidos y Canadá desde el punto de vista de socios. Sí, de socios, que obviamente implica pues una relación de respeto, una relación de trabajo y de cooperación internacional. Y yo creo que con este buen acuerdo que seguramente se va a tener, Aurelio, pues a Querétaro le va a seguir yendo bien. O sea, Querétaro es un gran ejemplo de integración, un gran ejemplo de exportación, un gran ejemplo de buenos y muchos parques industriales de mano de obra calificada. Somos un estado pequeño, de los más pequeños del país, pero somos un gran estado en economía. Sí, claro. Y no se diga en áreas como la automotriz. Yo creo que Querétaro produce por ahí del 20% de las autopartes del país. La industria espacial. La industria espacial, que es un hitazo que en los próximos días se va a celebrar 20 años de que se aperturó el aeropuerto intercontinental de Querétaro, lo cual nos da muchísimo gusto. Es decir, tenemos muchos instrumentos en Querétaro para sentirnos orgullosos y satisfechos, y con esta nueva negociación que se tendrá, seguramente a Querétaro le seguirá yendo bien. Pepe Calzada, hay comentarios y preguntas. ¿Puedo rápido? Sí, rápido, señor. Tenemos nada más 2 horas de tiempo, así que no hay tiempo que perder. Estoy listo. Te manda saludos el doctor Zacarías Urquiza. Ah, médico. perfecto, gracias. Bueno, luego me dice felicidades a José Calzada Rovirosa. Me dice también, él tuvo un programa muy exitoso también que dejó una huella muy importante para jóvenes que se iban a los Estados Unidos, a otros países, incluso en el mundo. Ojalá que en el tema de la seguridad México pueda resolver esta problemática, y en el tema financiero pregunta si no hay riesgos o posibilidad de que pudiera haber una devaluación del peso mexicano frente al dólar después de que llegue Donald Trump. A ver, yo creo que tenemos finanzas sanas. Si no mal recuerdo, tenemos aproximadamente 270 mil millones de dólares en reservas de Banco de México. Es decir, en las finanzas estamos bien. Sí. Diario se le tiran dardos a México desde fuera, pero hay que saber capotearlos, Aurelio. Es decir, tenemos instrumentos y tenemos fortaleza al interior de nuestro país. Contamos con un gran mercado nacional, que es nuestra gran fuente de la economía nacional. Y yo creo que con la pericia que tienen los dos personajes mexicanos que mencionamos anteriormente, sí, vamos a sacar un buen acuerdo comercial TMEC en 2026. Habrá que enfrentarlos. Me dice, no solamente afecta este tema a los migrantes, sino también a quienes trabajan y estudian en los Estados Unidos y Canadá. Hay muchos jóvenes estudiando también allá. Hay muchos jóvenes. No hay riesgo, no hay peligro. No lo creo. Quien tenga su estatus en orden, yo creo que no tendrá ningún riesgo. Evidentemente los anuncios que se hacen es con respecto a las personas que están allá en un estatus de ilegalidad, que no cuentan con los papeles. Pero bueno, vamos a ver qué se puede acordar y negociar por parte del gobierno de México con el de Estados Unidos. Dice, gracias doña Mari Mendoza, el problema es que Estados Unidos era intermediario de los productos chinos y ahora es México el intermediario entre la economía norteamericana y China. A ver, pues sí, es un comentario bastante certero, es verdad. Doña Mari Mendoza, gracias, felicidades al programa, especialmente el éxito del exgobernador Pepe Calzada, dejó una huella positiva en Querétaro. ¿No cree que si México no toma las medidas que Trump quiere, haya represalias en temas de seguridad o contra el crimen organizado, o que haya una devaluación del peso, segunda vez? Además de que la clase media es a quienes nos pega o nos pegaría más una mala relación con los Estados Unidos, me dice. Hay dos amenazas, por eso yo decía que el comercio puede ser una ficha de cambio con respecto a la migración, por una parte, y con respecto también al narcotráfico, a los grupos delictivos, que esos hay que combatirlos. Es decir, con o sin Estados Unidos hay que combatirlos. Yo creo que la inteligencia que tiene Estados Unidos le puede servir mucho a México para dar con ellos y finalmente acabar con esas mafias. Felicidades a Pepe Calzada, que qué bueno, y además que conoce perfectamente bien esos temas. Bueno, gracias. Saludos de doña Carmelita del Centro. Bueno. Pero ya es de pachanga, mi querido No, bueno, me da mucho gusto. ¿Crees entonces, finalmente, nos queda un minuto, pero un buen tiempo para Querétaro, un buen tiempo para México, diría yo, a pesar
a pesar de Donald Trump, a pesar del TEMEC todavía que se tiene que revisar y se tiene que renegociar. Pepe. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, Aurelio, tú recordarás que justo ganó Bill Clinton. Haz de cuenta más o menos como con la misma dinámica de ahorita con Donald Trump. Y él frenó la negociación del Tratado de Libre Comercio y metió dos temas, el tema laboral y el tema ambiental, y les llamaron acuerdos paralelos en tema laboral y en el tema ambiental. A mí me tocó la oportunidad de negociar, de participar en el tema ambiental. Pero fue más o menos lo mismo, es decir, fue ponerle un sello particular, poner cierta presión a cambio de otras circunstancias, pero finalmente se dio. Sí, claro. Y después de eso hemos crecido 11 veces más de lo que estábamos vendiendo. Sí. Entonces yo creo que son cuestiones temporales, hay que estar muy atentos evidentemente, tenemos los argumentos de nuestro lado, es decir, la potencia exportadora de México es una potencia que se debe saber vender perfectamente bien en Estados Unidos y en el mundo. Y como yo te mencionaba, seguir trabajando en tres temas que yo considero fundamentales, que es energía, que es infraestructura y que es seguridad. Seguridad. Me preguntan si el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados no va a quebrantar o no va a poner en un terreno de debilidad o de desventaja a México en esta negociación. Pues yo espero que no. Es decir, no hay ningún precepto jurídico en el TEMEC o había en el Tratado de Libre Comercio que dijera que las leyes tienen que ser rígidas y jamás se pueden mover. Es decir, los países son libres de elegir qué tipo de legislación quieren y qué tipo de mandato impera en su territorio. Entonces yo espero que no sea un tema. Me dicen también, oye, Pepe Calzada tiene mucha pila, ¿por qué no se pone a platicar con también los integrantes del gabinete de la doctora Sheinbaum para que haya una propuesta también con mucho más inteligencia y capacidad para México, me dice Carlos Zamorano? Pues tienen gente de primerísimo nivel, de verdad, la presidenta de México ha incorporado gente, a mí me gusta mucho el perfil, es un perfil técnico, político sí, pero más técnico que político y eso me gusta. Y que sirva, y en eso Querétaro tiene esta posibilidad también abierta, el gobernador Mauricio Curi también, ¿crees que vaya por el rumbo correcto, adecuado, para que se pueda realmente fortalecer esta misma sinergia? Entiende muy bien los temas económicos, los temas empresariales, la posición que ocupa Querétaro en el concierto de la producción nacional, la ubicación geográfica que tiene nuestro estado, la inversión en infraestructura, que eso es un tema fundamental. Sí, claro. Hay que invertir. Yo hace un par de meses fui a Laredo, fui en coche con Diego, mi hijo, y la verdad es que la infraestructura para llegar a Laredo es la misma desde hace 30 años. Sí, nada más que hoy exportamos 11 veces más. Sí, claro. O sea, se tiene que invertir en esas cosas que faciliten el comercio, que faciliten la vida a quienes exportan, a quienes comercian. En este caso estamos hablando de comercio, después platicaremos de otros temas cuando me invites, Aurelio. Sí, claro que sí. Pero se tiene que invertir precisamente para hacer la vida más amable a quienes invierten y producen, para hacer de México un gran país exportador. ¿Pepe Calzada en la cuarta transformación? No, me preguntan. No, yo, fíjate que es interesante. A mí me interesa mucho dar mi punto de vista en defensa de México. Y yo creo que los tiempos electorales y las circunstancias de si me gusta un partido u otro, eso quedó hace un par de meses atrás. Hay que superarlo. Hoy me interesa mucho defender a México, su posición, y estar del lado de las autoridades mexicanas, precisamente para poder enfrentar todas estas circunstancias que estamos platicando y que están sucediendo y que van a seguir sucediendo, porque esto no se termina con el TEMEC. Diario hay cuestiones por las cuales estar defendiendo a los nuestros dentro y fuera del país. Pepe Calzada, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Pues no, que teníamos 2 horas. Sí, pero ya me están diciendo que tenemos que hacer pausa. Pepe Calzada, muchas gracias. Querido Aurelio, como siempre, gracias. Cuántas veces, y ojalá que podamos tener esta oportunidad de seguir platicando. Me parece que hay temas que por tu experiencia, por tu trayectoria, por tu trabajo, por tu visión, pues obviamente nos obliga a tener incluso hasta un sentimiento, una identidad diferente de lo que tiene que ser este gran país, este gran México y gran Querétaro. Tenemos que estar unidos para enfrentar esta circunstancia, no sencilla, pero con muchos instrumentos para poder pelearla y ganar. Gracias, Pepe Calzada. A ti, mi querido Aurelio, saludos gracias. A doña Sandra, como siempre, saludos a la familia completa. Gracias. Gracias, muy amable. Son las 8:48 de la mañana, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión del exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa. Pausa y volvemos.